Muy buenas a todas y todos. Me es muy grato una vez más compartir con ustedes este espacio, este video y poder introducir de alguna manera esta otra unidad, la tercera unidad, que como ustedes pueden ver se centra especialmente en el tema de las agendas globales, los objetivos y los objetivos de desarrollo sostenible. Este punto es bien importante porque, bueno, dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, todos sumamente importantes, el foco se pone en esto que nos ocupa a nosotros en el diplomado, que es precisamente la temática de la educación, la calidad en la educación y una educación inclusiva. Eh, digamos que esta es una de las problemáticas más sentidas, digamos, a nivel global, yo diría a nivel de la humanidad. La educación es un derecho humano, tanto el acceso a la educación, pero también dentro de ese acceso a la educación tiene un nivel de importancia grande la educación en derechos humanos, en lo cual ustedes están contribuyendo en este proceso a una mayor profundización, conocimiento, digamos así también de la tarea grande y más difícil de todas, que es cómo incorporar este propósito de escala global en nuestras actividades prácticas, en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo quería también, a la luz de este propósito, bueno, no solo, esta es una unidad que no tiene unas exigencias muy grandes. Ustedes vieron que las actividades principalmente consisten en un foro de discusión que nosotros podremos vertir de manera espontánea, teniendo en cuenta, desde luego, las lecturas recomendadas, tanto las principales como aquellas que son complementarias, poder dar nuestras visiones. Y yo creo que esto va a ser un foro bastante interesante en esta unidad, porque precisamente por lo que yo advierto desde el principio de esta estancia con ustedes, y es la riqueza de experiencias, de perspectivas, de contextos, lo cual daría una visión bastante completa de esto que nosotros tratamos de hacer en este momento. Bueno, ustedes vieron que también es un propósito fundamental en esta parte, es también dar cuenta no solo del conocimiento, el análisis de los objetivos del desarrollo sostenible, que ustedes vieron que son 17 objetivos. Se trata de un plan o de una propuesta de alguna manera ambiciosa en dos sentidos, que pretende dar solución o por lo menos mostrar el compromiso por parte de los estados en sus políticas públicas nacionales, de dar una respuesta a problemáticas muy grandes, pero problemáticas no solamente que son enormes en su dimensión, precisamente no enormes tanto en términos de cifras, de números, eh, y, y de, y de desastres, de calamidades que nos están azotando, sino también en términos de que se pretende solucionar problemáticas que no surgieron hace 2 décadas, ni mucho menos, sino que las estamos arrastrando, la humanidad las está arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, dar respuesta a problemas que han crecido tanto, cuya magnitud se muestra de alguna manera desproporcionada a lo que son los alcances de los países, de sus condiciones, que las arrastramos desde hace mucho tiempo atrás, pues es un reto realmente enorme en dimensiones. Pero también vemos que estos retos tampoco son pocos, ¿no? O sea, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, se trata de 17 objetivos, es decir, un número bastante significativo y que trata lo que podríamos llamar los grandes retos globales que sistemáticamente se han afrontado, de manera que la pregunta de cómo dar respuesta a estas problemáticas es una pregunta que de alguna manera yo diría que para todos y todas nos excede de alguna medida. Eh, yo quisiera hacer como alguna sugerencia adicional a las lecturas. Yo sé que las lecturas, la lectura principalmente aparece un cuadernillo como una lectura básica, fundamental, donde se explica, se analiza cada uno de estos objetivos, en qué consiste, qué implica. Hay un pequeño video también que se subió de la UNESCO, bastante breve y bastante didáctico, que yo creo que para aquellas personas que son
docentes que se desempeñan en el ámbito docente o aquellos que trabajan en alguna esfera de la educación popular y la divulgación de los derechos humanos, podría serles bastante útil como una presentación centrada en el tema de la educación, que es el que a nosotros nos ocupa. También aparecen algunas lecturas complementarias, sin embargo, echo de menos algo dentro de esta bibliografía, por eso yo le quería atreverme a sugerir algo, y es que por favor, si ustedes ponen en Google, en cualquier buscador, ponen objetivos de desarrollo sostenible, van a ver un resumen bastante interesante de la última evaluación que se hizo en Naciones Unidas. Hay unos comentarios de Guterres, ¿no?, actual secretario general de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se hace un balance. El balance no es muy, llamémoslo así, muy esperanzador. No es un balance, es un balance bastante realista. Se habla prácticamente en términos de que el cumplimiento, por lo menos en pasados 5 años, ustedes saben que estos objetivos se trazaron en el 2015, no, y van hasta el 2030, 15 años, pero ya a un tercio de su cumplimiento, es decir, en el año pasado, en el 2020, el balance no es muy esperanzador, no es muy optimista. Los desafíos son grandes. Guterres se refiere en su balance como que los logros han sido insatisfactorios, es decir, se esperaba mucho más en estos 5 años, se ha logrado mucho menos. Y obviamente esto se ve agravado por las crisis que nos están azotando a todos, que yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta también, que es la pandemia del COVID. Yo creo que esto, además de ser una dificultad, yo creo que también es una evidencia. Esta pandemia destapó o evidenció aquello que se había planteado como una gran brecha, ¿no?, en términos de inclusión, educación de calidad, etcétera. Lo evidenció de una manera bastante alarmante, que puso a manifiesto que esta brecha era mucho más profunda de lo que se pensaba, pero además que frente a cualquier riesgo o cualquier situación como la que se presentó en esta pandemia para toda la humanidad, eh, profundizó más en la brecha entre niños y niñas con menos acceso a la educación, o niños y niñas con menos acceso a recursos de educación, como es hoy día esto que estamos utilizando, que es la internet y demás, a los medios, a las técnicas de comunicación y de información más modernas. Y esta brecha de alguna manera plantea un serio desafío que, como yo digo, se manifestó, ya estaba ahí, pero se manifestó y se profundizó con la pandemia. Y también yo creo que el otro punto que basta mirarlo, todo lo que está pasando en términos de este desarrollo sostenible y sobre todo en tema de educación, se profundiza aún más con las grandes crisis humanitarias que se están presentando hoy día, más allá de la pandemia, que tienen que ver con las guerras, con los conflictos armados, veamos esta situación de Afganistán, que se da este año, la retirada de las tropas estadounidenses de allá. Entonces yo quisiera que en el foro le pusiéramos un poco de acento, no tanto a la comprensión también, que es muy importante, de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que esto implica, sino también a lo que es este balance. Y por eso les recomiendo que en la página, en cualquier buscador, busquen este resumen. Aparece un resumen ejecutivo donde se centran bastante la atención en el tema de la educación como uno de los fundamentales, y en este objetivo cuarto que es nuestro objeto de análisis. Pero también quisiera que tuvieran eso en cuenta para que en el foro no solamente nos quedáramos con una parte tan expositiva de lo que implica los retos y mirando un poco al pasado, sino también con este elemento evaluativo que se da en el propio seno de las Naciones Unidas, pudiéramos nosotros tener más elementos de juicio, y no solamente los que aparecen ahí, sino invitarlos también a que desde sus mismas miradas, perspectivas, retos, situaciones concretas que ustedes están experienciando en estos momentos, vivenciando en estas realidades, ustedes las puedan de alguna manera esgrimir, discutir, argumentar dentro del foro. Me parece muy interesante porque va a ser la oportunidad de todas ustedes y todos nosotros de poder discutir esto y poder argumentar de una manera sustentada cuáles realmente las posibilidades reales que existen en nuestros contextos para poder superar no solamente estas crisis a las cuales pretende responder las agendas globales,
sino también los nuevos desafíos que hacen mucho más difícil su cumplimiento. Esta sería mi invitación, como siempre muy agradecido porque estén ustedes ahí escuchándome, desearles un feliz desempeño en todo este proceso y desde luego, como siempre, abierto a sus preguntas, comentarios, apoyo en todo lo que yo pueda acompañarles desde mi humilde posición de acompañante en este proceso en el que ustedes son los que realmente aportan y saben más. Muchas gracias.